לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a comunicarnos con Alejandro Rubinstein en México para que nos siga hablando del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy tenemos un nombre que, como venimos haciendo en las últimas semanas, tiene que ver con los hijos de Jacob. Este es el cuarto, pero aparte tiene un sonido que les va a resultar significativo a mucha gente, porque es Yehuda, que es de donde viene el nombre de los Yehudim, es decir, de los judíos. Estamos hablando de alguien que nos explicarás la importancia que tuvo en su momento, pero su nombre luego va a estar vinculado al propio pueblo, ¿no? Efectivamente, hoy hablaremos del cuarto hijo de Jacob, y quien tiene el mismo orden en la larga descendencia del patriarca. Como sus demás hermanos, Yehudá nació en el siglo XVII antes de la era común y aparece citado por vez primera en Bereshit 29 en el versículo 35. Nacido en Padán Aram, es asimismo el cuarto en la línea de descendencia de la matriarca Lea. Una vez más nos encontramos con que Jacob no decide qué nombre le correspondía asignar a su hijo, pues Lea acuñó tal fórmula, indicando que ante su percepción de que tener ya un cuarteto de hijos le traería consigo al anhelado amor de Jacob, ahora alabaré al Señor, fue el significado precisamente de este apelativo. Y es que la raíz etimológica de Yehudá es Jodá, que significa agradecimiento o alabanza. En futuras entregas habré de dar cuenta de los 2 hermanos completos restantes de Yehudá y de igual manera de sus medios hermanos, hijos de las concubinas Bilá y Zilpá, así como los de la matriarca Raquel. La característica que distingue a nuestro personaje de hoy es el liderazgo. A pesar de tener hermanos mayores que deberían ocupar tal posición, Yehudá fue la figura central entre sus 12 hermanos, y posteriormente los descendientes de él sentaron sus reales en el territorio correspondiente a su tribu, en la zona más neurálgica de Israel. Pues bien, una vez nacido Yosef, Jacob decidió regresar a Israel en compañía de toda su familia. La centralidad de Yehudá también es comprendida en el episodio de la retención y posterior venta de Yosef. Fue él quien convenció a sus hermanos de la innecesaria medida que era el asesinar al presuntuoso hermano y que en cambio venderlo a los ismaelitas conllevaría a una lección. Todos los hermanos concordaron y los hechos sucedieron como ya lo hemos desarrollado en otros programas. Un pasaje bíblico que demuestra que en la visión bíblica de los judíos hay personajes que, a pesar de ser muy elevados espiritualmente, en el entorno material son plenamente terrenales, es precisamente el caso de Yehudá con su nuera Tamar. Resulta que del matrimonio entre Yehudá y la adulamita Jirá hubieron 3 hijos varones: Onán y Shelach. Por economía de tiempo habré de resumir que se casó con Tamar y al poco tiempo falleció sin dejar descendencia. En el judaísmo, la ley de levirato era aplicable, lo que indica que si un varón fallece sin procrear, cuando menos a un hijo o hija, entonces la viuda debe obligatoriamente contraer matrimonio con el siguiente hermano para procurar obtener descendencia y así perpetuar la cadena generacional del hermano muerto prematuramente. Tamar cumplió la norma y se casó con Onán, quien despreciaba al levirato y por tanto derramaba su simiente sin depositarla en Tamar para evitar la descendencia. Onán también fallece
sin dejar descendencia. Y entonces tocaba el turno a Shelach. Jacob se escandalizó de haber perdido a sus primeros hijos y avisorando que podía perder al tercero, evitó el matrimonio de su pequeño con Tamar, quien parecería ser que traía mal fario a su familia. No transcurrió mucho tiempo y Yehudá enviudó. Un evento de enredos sucedió en donde Yehudá tiene una relación sexual con su nuera, confundiéndola con una prostituta. El enredo continúa y alcanza a los tribunales en donde Tamar confiesa estar embarazada y se llega a saber que fue producto de la relación ya comentada. Yehudá lo reconoce, acepta que evitó entregar a Shelach en matrimonio con Tamar y ésta a su vez da a luz a los mellizos Pérez y Zerach. El texto retorna a los sucesos en la vida de Yosef y es hasta que Jacob acepta descender a Egipto en el ánimo de encontrarse con su hijo que se reconoce entre el grupo de personas que integraron a los primeros 70 pobladores en dicha región, a los hijos de Yehudá, Shelach, Pérez y Zerach, así como a los dos hijos de Pérez, Hetzrón y Hamul. Es al final de los días de Jacob en que decide convocar a sus hijos para extender a cada uno de ellos una bendición que a la postre se tornará en el sino de cada uno. En el caso de Yehudá, la bendición final a él otorgada es la siguiente. Aparece, por cierto, en el libro de Génesis, en el capítulo 49, y es bastante extensa, toda vez de que comprende los versículos del 8 al 12. Y dice así: a ti, Judá, o Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él será dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. No solo ello, previamente en el texto bíblico se delinea que en el mismo libro de Génesis capítulo 48 versículo 8, a ti, Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. La tradición judía dice que después de que Yehudá escuchó lo que Jacob les dijo a Rubén, Shimón y Leví, tenía miedo a causa del mal que habían hecho los anteriores y también lo que de alguna manera implicó la complicidad en los eventos de Yosef. Más adelante en la historia, la tribu de Yehudá tomará también el rol de cabeza de una manera y forma literal. En la organización de tribus en el desierto, la tribu de Yehudá es la que iba a la cabeza en la marcha, como aparece en Números capítulo 10, versículos 12 a 14. También ellos eran la punta de lanza en las guerras de conquista, no solo en el tiempo de Moisés y Yehoshua. Pues, en el libro de Jueces, en el primer capítulo, en los primeros 2 versículos, se dice: después de la muerte de Yehoshua, los hijos de Israel consultarán al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Yehudá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. En la profecía de Jacob también decía que Judá iba a poner su mano en la cerviz de sus enemigos. Esto se cumplió en tiempos de David y Salomón, reyes de la tribu de Yehudá, en cuyo reinado se expandieron las fronteras de Israel hasta su máximo alcance. El cumplimiento de esta profecía
está expresado en un cántico de David en el libro de Samuel, segundo tomo, capítulo 22, versículos 40 a 41. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. También aparece en Salmos, en el capítulo 18, versículos 39 a 40, en la bendición, donde Jacob compara a Judá con un cachorro de león. Siguiendo el concepto de león, sabemos que este es el rey de la selva. En su bendición a Judá, Jacob profetizó que sus descendientes iban a ser reyes. El primer rey de Israel proveniente de la tribu de Judá fue David. Así se asienta en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, en los primeros 5 versículos. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que todos los reyes de Israel vendrían de su linaje, como lo constatamos también en el libro ya citado, pero en el capítulo 7, versículos 16 y 17, donde se indica que tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David. 4 personas más llevaron el nombre de Yehudá. El primero es el que aparece en el libro de Isra, capítulo 10, versículo 23, un levita del siglo V antes de la era común, que se divorció de su esposa extranjera en los tiempos de Esra. El segundo aparece en el libro de Nehemías, capítulo 11, versículo 9, en el mismo siglo ya citado, y se refiere al hijo de Hasnuá, de la tribu de Benjamín, siendo el segundo comandante de Jerusalén, una vez cumplimentado el exilio babilónico. El mismo libro nos relata de otro Yehudá, pero en el siglo VI, que fuese un levita quien retornase a Israel con Zorobabel del ya citado exilio de Babel. Por último, uno de los líderes del pueblo que se marcharon en una festiva procesión celebrando la reconstrucción de la muralla de Jerusalén en el siglo V antes de la era común, como se relata en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, versículo 34, recibió por nombre ni más ni menos que el de Yehudá. La gematria de este nombre es muy breve, apenas 30, pues el nombre se escribe con Yod, que vale 10, Hei 5, Vav 6, Dalet 4 y nuevamente Hei 5. Así también podemos decir que cabalísticamente la Yod se conecta con la tierra, la Hei con el fuego, la es terrena y nuevamente el fuego aparece en la letra Dalet. Es así como sabemos que el elemento que predomina es el fuego, muy acorde a nuestro personaje de hoy. En cuanto a vocablos o frases con valor y que se ajustan a Yehudá, puedo decir que son los siguientes. Ohavav, quienes le quieren. Bekoach, con fortaleza. David Ehod, quien habrá de apoyar a David, y David, por lo tanto, descendiente de la tribu de Yehudá. Deiboded, bastante solo. Aftajá, la sorpresa. Y Hayav, la responsabilidad. El nombre de esta entrega tiene un kinui. Se refiere este vocablo a un nombre asociado de uso común. De esta manera, acorde a la bendición recibida por el patriarca, se le asignó a Yehudá el kinui, o nombre asociado, de Leib o Arié, ya que ambos vocablos indican el nombre del león, uno en yiddish y otro en hebreo. Otros más son Lieberman, Leyman, Zelikman, Zundel, Fruman y Traitl. En el mundo gentil, el nombre fue empleado desde remotos tiempos, ya que existe registro de su uso desde 1096 en la zona renana, en Alemania en 1298, en Colonia y Nuremberg durante los siglos XIII y XIV, tanto como en Austria en los siglos XIV y XV. Entre las derivaciones y variantes del apelativo se pueden citar Yuda, Yode, Yude, Yide, Yehude, Yehide, Yudeli, Yudlein, Yudl, Yidl, Idelman, Yudke, Yushke y un largo, tal vez larguísimo, etc.
Pues bien, en cuanto a la popularidad de este nombre, no lo es tanto. Evidentemente en Israel tiene una altísima frecuencia, no en balde somos el pueblo judío y de ahí deriva el nombre Yehudá, pero también Estados Unidos lo tiene dentro de sus estadísticas, aunque apenas en un 0.015% de toda su población. Evidentemente no es muy popular por estas tierras americanas. ¿Cómo se considera este nombre? Pues se le considera como un buen nombre masculino, clásico, maduro, informal, bastante común, es natural, es pleno, fuerte, es un tanto tosco, alguna gente lo considera como aburrido, complejo, serio, y sí, efectivamente es bastante intelectual. Pues bien, para concluir, los famosos portadores de esta fórmula nominativa son Judah P. Benjamin, destacado político y abogado de los Estados Unidos en el siglo XIX. Judah Bergman, campeón boxeador del peso welter ligero. El gran Maharal de Praga, el rabino Judah Lev Ben Betzalel, gloria de la exégesis religiosa judía. Yehuda Amihai, el laureado poeta israelí, el violinista Yehudi Menuhin y el atleta olímpico israelí Yehuda Tzadok, sin olvidar al personaje ficticio Yehuda Ben-Hur, caracterizado por Charlton Heston en la película del mismo apellido, Ben-Hur, son precisamente una rica muestra de que este nombre es vivo y permanece en el uso del pueblo de Israel. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy interesante y así le va a resultar a nuestros oyentes hasta que nos volvamos a encontrar dentro de 2 semanas y seguramente entonces encontremos otro tema de tanto interés como este. Muchas gracias por habernos atendido, Alejandro Rubinstein, y hasta entonces. Hasta entonces.